Bueno, ya han pasado los 3 minutos de rigor, así que vamos a dar comienzo a este webinar. En primer lugar, quería agradecer a todos los asistentes y en especial quería agradecer su participación a Ana y a Nayara que aceptaron nuestra invitación al webinar. Hoy os vamos a hablar un poco de cómo la digitalización administrativa en muchas ocasiones no se tiene en cuenta dentro de una estrategia de transformación digital y creemos que es de vital importancia. En primer lugar, yo os hablaré de unos pasos que podéis seguir a la hora de elegir al proveedor perfecto para la digitalización administrativa. También os hablaré un poco sobre Dokuten y las soluciones que tiene para poder ayudaros. Y a posteriori daré paso a Ana y a Nayara para que nos cuenten un poco qué es Kogami y cómo la digitalización administrativa les ha ayudado a mejorar sus procesos y su eficiencia empresarial. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Mónica Fustes, soy graduada en Publicidad y Relaciones Públicas y especialista en Dirección de Marketing, Gestión Comercial y Comunicación Corporativa. Llevo 3 años trabajando en Dokuten y soy la responsable de Inbound Marketing. Y si una cosa nos ha dejado clara el 2020 es que las empresas necesitan digitalizarse. Esto está claro. En un momento de incertidumbre como el que hemos vivido, las 5 etapas del duelo se han pasado de forma acelerada. Las compañías se dieron cuenta de que existía un problema y necesitaban buscar una solución ágil y la mejor solución para que los procesos se viesen afectados lo mínimo posible, tanto para su negocio como para sus trabajadores. Por ello, cuando vieron cuál era el problema, intentaron encontrar la solución y todo fue mejorando. Sin embargo, tanto en ese momento como actualmente, las compañías tienen una gran duda y es que cómo pueden encontrar al proveedor perfecto que les permita escalar en este proceso de transformación digital. Pues bien, lo primero que tienen que hacer todas las empresas es conocerse. O sea, tienen que conocer sus procesos internos, tienen que involucrar a todos los departamentos para conocer todas las casuísticas que tienen y todas las necesidades de digitalización que existen. Y no solo aglutinar aquellas que están a corto plazo. Es decir, no es solo las necesidades a corto plazo, sino que tienen que entender también sus necesidades de digitalización a medio y largo plazo. Ya veréis por qué esto es importante. Una vez recopiladas todas esas necesidades, se podrían sacar conclusiones y establecer un roadmap de esa estrategia de digitalización cerrado que nos permita continuar a la siguiente fase, que sería el de la búsqueda de proveedores y el análisis de los mismos. Para hacer esta búsqueda activa de proveedores, una de las cosas que nos va a permitir hacer un primer cribado es saber si esos proveedores concretos cumplen y nos pueden cubrir las necesidades que hemos establecido a priori en ese roadmap. Además, no solo eso, sino también conocer a qué mercados se dirigen. No es lo mismo un proveedor tecnológico que se especialice en startups que uno que se especialice en pymes o en medianas, grandes compañías ya mucho más corporativas, mucho más grandes. Además, y no menos importante, es que conozcáis las integraciones que hace esa herramienta con vuestras herramientas actuales. Es decir, si contáis con un ERP o un CRM, aunque en el momento actual no vayáis a realizar una integración de producto, es muy importante que conozcáis este dato porque si no puede suponer un bloqueante en un proceso posterior. Este es uno de los puntos que os va a permitir hacer un primer cribado masivo de proveedores y ya podríais pasar a los siguientes puntos de contacto, que por ejemplo sería el expertise. El expertise es un gran medidor del éxito. La experiencia de la compañía, la consistencia de sus productos, la evolución y la continuidad de la propia empresa, la estabilidad que ha tenido a lo largo de los años desde su constitución. E incluso los trabajadores con los que cuentas y están especializados en el servicio serán uno de los puntos muy importantes a la hora de tomar la decisión. E incluso los casos de éxito de clientes con los que cuenten o si los clientes son sus propios prescriptores. Es decir, si un cliente da pie a conocer el producto y a afirmar que está contento con el servicio que le ofrece este proveedor, nos va a llevar a una decisión de compra, o sea, de compra o de contratación, en este caso, mucho más decisoria.
Si os paráis a pensar, la mayoría de nuestras decisiones de compra actuales se pueden basar en esto, en opiniones de terceros, en reseñas de terceros, de ya compradores. Por ejemplo, cuando vais a un hotel, estoy segura que miráis las reseñas que tiene ese hotel para cerrar o no una habitación en este caso, y lo mismo pasa con los proveedores tecnológicos. Cuantos más casos de éxito y más prescriptores tengan, mejores serán sus servicios, porque un propio cliente te lo está diciendo. Además de esto, también es muy importante esa escalabilidad que os hablaba anteriormente. Cuando conoces las necesidades que tienes, puedes llegar a un proceso de escalabilidad en la transformación digital. Os voy a poner un caso de éxito muy concreto y que ya os va a dar un poco de pistas por dónde van las soluciones de Docuten, y es un caso de éxito real de un actual cliente nuestro. Este cliente llegó hace un año, en plena pandemia, con la necesidad de digitalizar los procesos de firma laboral del Departamento de Recursos Humanos. Necesitaban una solución de firma digital y nosotros implantamos ese proceso. Sin embargo, ellos tenían claro el roadmap que debían seguir a la hora de establecer su estrategia de digitalización. Vieron que Docuten podía darle solución a todas las problemáticas y casuísticas que les afectaban. En este caso, querían digitalizar a corto plazo la emisión de facturas electrónicas, la recepción de facturas electrónicas, y a largo plazo también querían implementar el servicio de firma digital en el departamento comercial. Todo esto se lo cubría Docuten y por ello empezamos por un punto muy concreto y siguieron avanzando en esa escalabilidad. Además, también tenéis que tener en cuenta los recursos, el soporte y la evaluación continua que tengáis con el proveedor. No os cortéis a la hora de preguntar. Debéis saber qué herramientas y el conocimiento que os va a dar el proveedor a la hora de implementar sus soluciones, porque al final tenéis que hacer un uso exhaustivo, le tenéis que sacar rendimiento a la plataforma. Por ejemplo, no dudéis en preguntar cómo es el servicio de soporte y atención al cliente, si cuentan con evaluaciones periódicas del uso de la plataforma, si existen formaciones de onboarding muy importantes a la hora de implementar el producto, si incluso cuentan con material formativo como manuales, videotutoriales, etcétera, que podáis difundir dentro de vuestra compañía para que nadie caiga en la desinformación. Este es un punto muy importante, que nadie caiga en la desinformación para que todos los procesos sean transversales y que todo vaya rodado, por así decirlo. Por último, y no menos importante, podéis hacer una comparativa, y debéis hacer una comparativa, entre el coste y las propuestas que os den los proveedores. Aquí quiero hacer un especial hincapié en que el precio no debe ser determinante. Es decir, si el proveedor te ofrece una propuesta adaptada a las necesidades, si cubre todos esos puntos en la escalabilidad de tu estrategia de transformación digital, aunque una propuesta sea más cara que otra, si ves que el trabajo va a ser eficiente de ese proveedor, no te dejes llevar por el precio, porque al final puede ser un gran bloqueante. No todas las soluciones se adaptan perfectamente a tu roadmap, entonces estudia muy bien esto y toma la decisión. De todos modos, también quiero hacer hincapié en que el retorno de la inversión va a ser muy alto. Es decir, escojáis el proveedor que escojáis, el paso del papel y los procesos tradicionales a una solución de digitalización siempre va a ser positivo, siempre va a tener un ahorro de costes muy alto, ya que elimináis muchos procesos ineficientes, ya no solo de gestión de tiempo, sino también eliminación de papel, eliminación de impresiones, envíos de documentación a través de cartas ordinarias, todo lo que conlleva el espacio de almacenamiento de esa documentación física, etcétera. O sea, hay un largo etcétera. Y una cosa está clara, y es que hay un problema de exceso de trabajo administrativo. Hay miles de documentos que deben ser firmados por varios departamentos, como el de recursos humanos, comercial, fiscal, etcétera. Hay miles de facturas recibidas que deben ser picadas a mano en los sistemas de contabilidad de las compañías y también otras tantas facturas a emitir.
¿Qué pasa con esto? Que el problema base suele ser que para digitalizar cada uno de estos procesos se cuenta con varios proveedores. Hay miles de proveedores en el mercado, pero normalmente se especializan en un servicio concreto, en recepción de factura, en emisión de factura u otros tantos miles de firma digital. Las consecuencias que tiene digitalizar varios proveedores es que el proceso de implementación y de implantación de la solución de digitalización va a ser mucho más ineficiente y lento. Además, va a ser mucho más caro y corres más riesgos, ya que en lugar de confiar en un solo proveedor, tienes que confiar en este caso en 3. ¿Y por qué Dokuten puede ser tu gran aliado? Pues porque en Dokuten te ofrecemos las 3 soluciones bajo un único proveedor. Es decir, nosotros podemos digitalizar la firma de toda la documentación laboral de tu compañía, emitir facturas electrónicas y automatizar la recepción de tus facturas en tus sistemas de contabilidad. Esto provoca que aumenten tus beneficios. Al final tienes muchísimo más ahorro, la implementación, el onboarding, la actualización, compliance se hace de manera mucho más ágil y rápida al contar con un único proveedor. Además, en Dokuten también cubrimos esa necesidad de formación y de que no caigáis en la desinformación. ¿Por qué? En primer lugar, porque contamos con soporte y atención al cliente con profesionales especializados que os van a ayudar con cualquier problema que tengáis. Además, al principio del uso de la plataforma se hacen onboardings de producto con demos, se os envía toda la documentación que tenemos disponible, como manuales de producto, guías rápidas, videotutoriales, que podéis compartir de forma interna y que podéis también hacer uso de ella en vuestro día a día. Y por último, y no menos importante, contamos con un equipo de Customer Success, que ellos os ayudarán, si así lo deseáis, se os asignará a una persona de este equipo para que os hagan evaluaciones periódicas, para conocer periódicamente el uso que hacéis de la plataforma e intentar maximizar el valor de la solución. Además, el equipo de Customer Success lo que os ayudará es a conseguir esa escalabilidad, es decir, conseguir todos los puntos que tenéis marcados en el roadmap de digitalización administrativa. Os acompañarán en este proceso, buscaréis soluciones continuamente para todas vuestras necesidades y problemáticas, para vuestros puntos débiles y siempre os sentiréis acompañados en este sentido. O sea, no vais a caer en el olvido. Siempre vais a tener una persona con la que contar dentro de nuestro equipo. En Dokuten contamos con muchos clientes de referencia de distintos sectores, industrial, construcción, moda, otros sectores como transporte, etcétera, la banca. Y, sin embargo, no todos usan el bundle completo de nuestros productos. O sea, nosotros nos adaptamos a sus necesidades. Hay clientes que solo utilizan la emisión de factura electrónica, otros que simplemente necesitan digitalizar la parte de la firma en recursos humanos, etcétera, etcétera. Un caso de cliente que digitalizó todos sus procesos es Alquiver. Alquiver tenía un problema constante con la gestión de la documentación y lo que quisieron fue hacer un proceso de digitalización continua. En primer lugar, digitalizaron la parte de la firma de contratos mercantiles y además aplicaron unas soluciones de emisión de factura electrónica y recepción de factura electrónica. Y así hicieron una digitalización completa de su compañía gracias a Dokuten. Por otro lado está Holaluz. Holaluz necesitaba Dokuten para gestionar la alta carga administrativa que le suponía la gestión de las facturas físicas a través de FACE. ¿Nosotros qué hicimos? Implantar un proyecto de emisión de factura a todos los puntos generales de entrada establecidos a través de web. Y por último estaría Kogami. Kogami tenía una casuística muy concreta que era que tenía dificultad para firmar la documentación laboral al encontrarse los firmantes en distintas ubicaciones, deslocalizados, etcétera, y además tenían problemas a la hora de cumplir tiempos establecidos en la entrega de documentación, que en muchas ocasiones hay requisitos legales que tienes que cumplir y necesitaban tener un control organizado de esa documentación.
Ahora ellas pasarán a contaros mucho más del proyecto que llevaron a cabo con Docuten y cómo han podido mejorar su eficiencia en los procesos administrativos. Por último, yo quería hacer una reflexión, y es que actualmente todas las empresas necesitan digitalizar sus procesos administrativos. ¿Para qué? Pues simplemente para beneficiarse de sus ventajas, que son muchas y que todos se han dado cuenta de que es así. Con la digitalización administrativa, las compañías pueden ahorrar muchísimos costes y, por lo tanto, aumentar sus beneficios. También pueden mejorar la productividad y la eficiencia empresarial, ya que esos trabajadores que hacen tareas innecesarias, que al final no aportan valor a la compañía, pueden dedicar sus esfuerzos a otras tareas que sí aportan valor, mitigar el riesgo y la seguridad, que al final los procesos en papel tienen menos seguridad y dan pie a tener más errores humanos, mejorar su responsabilidad social corporativa al eliminar el papel de los procesos administrativos y, por último, y no menos importante, ya que en este momento hay una gran parte de la población teletrabajando, facilitar el trabajo en remoto y colaborativo. Esto es todo. Ahora doy paso a Ana y a Nayara de Kogami. Os dejo aquí mi mail de contacto por si necesitáis hacer cualquier pregunta, si tenéis cualquier duda, podéis escribirme, estaremos dispuestos a contestaros en la mayor brevedad posible. Y nada, muchísimas gracias y Ana y Nayara, todo vuestro. A través de esta webinar, de bueno, pues dar a conocer Kogami, que es Kogami, y también, bueno, pues entender las razones, que muchas de ellas ya se ha adelantado Mónica a explicarlas, las razones de por qué Kogami decidió implantar el proceso de firma de sus procesos laborales de esta manera. También os comento, porque imagino que muchos hoy estaréis ahí pensando en digitalizar alguno de los procesos de vuestras empresas. Nos ponemos a vuestra entera disposición, tanto Nayara como yo, para que podáis contactar, que nos podáis llamar, que veáis in situ cómo es el proceso y que, bueno, que nuestra experiencia también os ayude a tomar esa decisión, porque eso también lo hicimos nosotros. Antes de implantar esta solución, lo que hicimos, lógicamente, es ver en el mercado qué posibles proveedores había, qué ventajas y desventajas implicaba contratar unos u otros, y también una de las cosas que hicimos, sin duda alguna, pues es llamar, ¿no?, a determinados clientes, que incluso algunos de ellos nos los facilitó directamente Docuten, y lo que les pedimos pues fue, oye, ¿cómo os fue? ¿Qué ventajas y desventajas o qué problemas tuvisteis? ¿Vale? Os adelanto de todas formas que implantar este proceso de firma es sumamente sencillo, ¿vale? No es complicado. Después, al final de la presentación, Nayara os dirá cómo lo hemos implantado, pero a veces puede asustar mucho, pero para nada, ¿vale? Bueno, me gustaría comentaros qué hacemos en Kogami, daros un poco datos y referencias de nuestro servicio y, sobre todo, de la plantilla y nuestra implicación y nuestro rango de actuación que tenemos en toda Galicia, porque eso condiciona o eso condicionó, como podéis imaginar, y además en un departamento de recursos humanos, pues condiciona todo lo que es el envío de cualquier documentación y condiciona, sin duda alguna, el tener una documentación firmada a tiempo, ¿vale? El tener que enviar y devolver documentación. Bueno, Kogami es la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad. Contamos ya a nuestras espaldas más de 30 años trabajando. Somos una entidad, sin ánimo de lucro, y llevamos más de 30 años pues trabajando en la defensa y en la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, en la defensa de sus derechos, sin duda alguna. Lo que hacemos es, bueno, pues ayudar a las personas a promover su autonomía personal, a que puedan decidir por ellas mismas el ámbito de actuación en donde quieren trabajar y donde quieren, bueno, pues desarrollarse como cualquier otra persona más. Tenemos distintos servicios desde un plano de vista social, que, para resumirlos muy rápidamente y no hacer muy extensa esta presentación, pues van servicios desde servicios de intermediación laboral y de asesoramiento laboral en la búsqueda de empleo a cualquier persona con discapacidad. De la misma manera, también a cualquier empresa ordinaria que desee cubrir
cualquier perfil de supuestos de trabajo pueda acudir a Kogami para cumplir con el 2% que hay que tener en materia legal de cumplimiento de 2% de plazas reservadas a personas con discapacidad, con lo cual Kogami tiene esa posibilidad de que acudáis a nosotros para cubrir esas plazas con personas que están trabajando con nosotros como usuarios en el área de empleo. Damos también formación, hacemos acciones formativas fomentando la capacitación profesional de las personas con discapacidad, damos servicios para ayudar a la autonomía personal y a mayores también, así muy a grosso modo, sin entrar en detalle en cada uno de los servicios que se dan. Bueno, tenemos 4 centros de recursos para personas con discapacidad y gestionamos cerca de 12 centros de día para personas de tercera edad. Bueno, todo este ámbito social de servicios que tenemos y que están implantados por toda Galicia, pues lleva a que haya casi 500 personas trabajando en esa parte social. Pero aparte de tener esos servicios, Kogami contamos con 11 centros de empleo, 11 centros de iniciativa social, iniciativas empresariales también sin ánimo de lucro, repartidas también por toda Galicia y que, bueno, son empresas pues, que abarcan de distintos sectores, desde reciclaje, imprenta, sector servicio, transporte, textil, etcétera, etcétera. Todas esas 11 empresas se reúnen en una única matriz, que es Galega de Economía Social, y en esta matriz de empresas, bueno, pues están trabajando pues, cerca de 900, creo recordar que 700 personas. Esas 700 personas, el 70% de las personas que están ahí trabajando tienen algún tipo de discapacidad. Como veis, estamos hablando de una plantilla de cerca de 1.200 personas y si pones la primera transparencia, Mónica, te lo agradezco para que hagáis así, que veáis un poco el ámbito de actuación y un poco para tener datos globales. Aparte de tener estos servicios y estos centros especiales de empleo, bueno, veis ahí también remarcado, Kogami ofrece a cualquier persona dependiente o persona con discapacidad el servicio, le da apoyo con un asistente personal. Este asistente personal trabaja directamente en el domicilio de la persona y, bueno, como podéis ya intuir, es una persona que no tiene un centro de trabajo físico a donde ir, sino que su centro de trabajo, por así decirlo, es el domicilio de esa persona. Bueno, todo ese mapa de personas trabajando por toda la comunidad gallega, como os podéis imaginar, bueno, en un área de recursos humanos el trasiego de información pues bueno, requería cierta complejidad, ¿no? Ya no solo el envío, sino lo que a nosotros principalmente nos preocupaba era el retorno o la devolución de la documentación laboral. Especialmente, nosotros empezamos con esta implantación, puedes sacar la transparencia si quieres, Mónica. Nosotros empezamos precisamente la implantación con una pequeña patita y fue en el área de Meular, donde están trabajando los asistentes personales, donde decidimos implantar este tipo de firma. ¿Por qué decidimos implantar este tipo de firma? Antes ya lo avanzó un poco Mónica, ¿no? Nosotros en recursos humanos tenemos que, bueno, pues garantizar sin duda alguna toda la documentación que tienes de un trabajador. Tenemos que, oye, pues guardar mucha documentación, incluso en nuestra organización, documentación muy confidencial, incluso los tipos de discapacidades que tengan las personas, con lo cual, bueno, veíamos ahí, teníamos un punto flaco, por así decirlo, en nuestros procesos de firma, que era que en muchas ocasiones podía existir un trasiego y una pérdida de información, especialmente para aquellas personas donde no había un centro adscrito directamente, ¿no? a donde poder enviar la información, sino que se hacían a través de los gestores de equipo, de los coordinadores de esas personas, se le enviaba el documento, él iba a enviárselo a las personas al domicilio, cuando no, en la mayoría de las ocasiones se enviaban por correo ordinario. Y bueno, veíamos ahí que era un punto débil que teníamos en el proceso de firma. Empezamos a ver cómo podíamos solucionar este
esta situación que teníamos, especialmente en esas personas que estaban acudiendo que no tenían un centro directamente, ¿vale? Que no todos los días iban a un centro de trabajo, y empezamos ahí a mover este tema. Pedimos referencias, por eso yo antes os adelantaba que nos brindamos a comentaros cómo es nuestra experiencia con Docuten, y lo que vimos sin duda alguna es que, bueno, eran todo ventajas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, lo primero que buscábamos era reducir, ¿no?, el tiempo de ejecución de un proceso de firma. El imprimir el contrato, el adjuntarlo para enviarlo por correo ordinario, cuando no adjuntárselo para el gestor de servicio y que se lo entregara a la persona trabajadora, esperar que el contrato viniera de vuelta. Todo eso implicaba además un monitoreo, por así decirlo, que, bueno, teníamos de hecho a una persona pues dedicada a un control de qué día salía ese contrato y qué día, dónde estaba ese contrato, ¿vale? Todo eso con este proceso de firma efectivamente ya se elimina, con lo cual es una ventaja muy importante. Pero aparte de eso también, lo que vimos es que se ahorraba, lógicamente, se archivaba o se ahorraba todo lo que es la impresión de papel, todo se ejecuta en un documento de PDF, y también lo que trae, lógicamente, es que para mí es una de las grandes ventajas, es que tienes todo unificado en un único archivo, y además, al ser una solución que está en cloud, está en la red, tienes la seguridad de que tu documentación no se va a perder, que tienes almacenado, puedes almacenar muchísima información en la red sin estar ocupándote un espacio físico. También te da seguridad, lógicamente, en que si tú en cualquier momento necesitáramos buscar un histórico o algo, el proveedor o en la red, tú lo vas a tener, con lo cual también garantizaba mucho la custodia que tú haces al 100% de ese documento. Todos esos fueron ventajas. A veces, bueno, las cosas implica también, y antes también lo adelantó creo que Mónica, y ahora mi compañera Nayara va a explicar cómo hicimos esa implantación, pero creo que en esta implantación un poco también la clave del éxito radica, o al menos en nuestra experiencia, informar muy bien de qué consiste este proceso, informar muy bien a las personas que son, al fin y al cabo, las coordinadoras de esas personas y a las que tú le vas a enviar por mail o lo que sea, el documento, cualquier documento que quieras, van a tener que tutorizar a las personas a la hora de firmar, y para mí la clave es en la información y la formación de este proceso de implantación. Aunque empezamos por esa patita de Meular, de asistentes personales, en la organización, con ese tipo de perfil que tenemos en la organización, a día de hoy ya lo hemos implantado, lo hemos extrapolado, este proceso de firma, a todos los centros especiales de empleo que tenemos y también a las otras empresas que tenemos de servicio, como es Combina Social y Activa Social. A día de hoy podemos decir que hay una plena implantación, está funcionando bien este proceso, y bueno, nuestra experiencia ha sido muy, muy positiva. Para hablar de cómo hicimos esa experiencia, y la sufridora más directa de todo este proceso de implantación ha sido mi compañera Nayara, que es la responsable del área laboral y es la que en el día a día lucha, por así decirlo, la tengo aquí a mi lado, la que lucha por que vaya todo correctamente. Y también os quiero decir una cosa antes de que ella empiece. Una de las inquietudes que nosotros teníamos, porque ahora no puedo ver los tipos de perfiles que estáis ahí oyéndonos, de a qué empresas pertenecéis, una de las cosas que a nosotros muchísimo, muchísimo nos preocupaba, lo digo por si se da esta casuística en alguna de vuestras empresas, era que nosotros íbamos a utilizar este proceso de firma, sobre todo con personas donde la formación en digitalización o el uso de las tecnologías no era habitual. Los asistentes personales eran personas, como os podéis imaginar, bueno, pues algunas con formación y otras sin formación, personas de una edad de 40, 45 o 50 años. Nuestra plantilla es una plantilla envejecida, entre comillas, ¿vale? No es una empresa que tenga una media de edad de 25 y 30 años con gente joven, gente millennial, que la digitalización y el Internet sea su día a día.
Y eso era algo que a nosotros nos preocupaba, decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que cuando una persona tenga que firmar a través del código OTP, que es una de las posibilidades que tenemos de firma en nuestra organización, tanto con firma OTP como con firma biométrica, cómo va a ser esa acogida con las personas trabajadoras? ¿Cómo lo van a entender? Y pedimos referencias a una empresa que tenía este tipo de perfil similar al nuestro y la verdad dijeron que genial, que el miedo que tenían inicialmente al final la gente lo entendió perfectamente y se familiarizó, fue muy sencillo y eso también nos enorgullece, ¿no? Saber que hemos tenido un éxito muy, muy grande, casi del 90% en la implantación, y nos orgullece porque ha sido muy bien acogido por todas las personas colaboradoras de nuestra organización y es loable y es también para darle las gracias desde aquí ahora, ¿vale? Bueno, dejo a Nayara, que ella os va a comentar cómo hicimos todo el proceso y es la que también os puede asesorar a la hora de implantar Dokuten. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Nayara y estoy en el Departamento de Administración de Laboral y Recursos Humanos y Ana es mi jefa, es la directora del Grupo COAMI, la parte de Recursos Humanos. Pues allá por el 2018 decidimos que queríamos tomar una solución porque uno de los problemas que teníamos en el área de laboral, como ha explicado Ana y también ha comentado Mónica en su presentación, era el tema de la pérdida de documentación de nuestro departamento, ¿no? Debido a la situación, a la casuística que teníamos en COAMI, donde la gran mayoría de nuestras empresas, de nuestro cliente interno, no se encuentra en nuestro espacio físico común, ¿no? En nuestras oficinas, pues claro, nosotros teníamos que mandar la documentación de laboral y muchas veces no teníamos el retorno de esa documentación. Otro de los hándicaps que teníamos también era que, claro, tenemos un único consejero delegado que firma toda esa documentación administrativa laboral, entonces también esa persona tiene su agenda y también nos era bastante complicado, ¿no?, coordinar toda esa firma, ¿no? Por una parte nuestro consejero delegado, que llegara a nuestra oficina, nos firmara toda la documentación que teníamos y posteriormente mandarlo al cliente interno para firma. Entonces, claro, era un problema porque muchas veces, bueno, pues teníamos que mandar documentación a la Seguridad Social, teníamos que mandar documentación al SEPE y donde en su mayoría tenemos que mandar documentaciones a la Xunta, debido a que a los centros especiales de empleo de COAMI tienen una subvención con fondos de la Unión Europea. Entonces, mensualmente, según el procedimiento de la Xunta, tenemos que mandar esa documentación. Entonces, muchas veces teníamos requerimientos por parte de la Administración porque no podíamos cumplir con esos objetivos en plazo porque nosotros no teníamos esa documentación aquí en la oficina. Entonces, era un gran problema que teníamos en el departamento, que teníamos que buscarle una solución. Entonces estuvimos, bueno, pues Ana estuvo buscando información sobre el tema de digitalización y allá por el 2018 un compañero del área de recursos humanos y yo fuimos pues a una reunión de estas de Dokuten, lo que pasa que de aquella eran físicas, no eran por internet, y fuimos a Coruña, una reunión, ¿no? Que estaba el Grupo Camaño explicando su experiencia con Dokuten y los compañeros también del proveedor. Entonces, nada, nos contaron su experiencia. El Grupo Camaño, bueno, pues a nivel obviamente mucho más internacional, tenía una casuística y una problemática como nosotros, bueno, con el hándicap de que a ellos era a nivel internacional, ¿no? Tenían que mandar a lo mejor un contrato de trabajo a China. Entonces, bueno, era el problema que tenían de que lo mandaban y con el tema de digitalización, bueno, pues aquello ya era una maravilla. Entonces, bueno, después de escuchar esa experiencia y de poder hablar en un coffee break con los compañeros de Dokuten, bueno, pues decidimos que era la solución que nosotros necesitábamos para nuestra entidad. Y nada, y estuvimos haciendo toma de contacto con ellos, hicimos varias reuniones, también para ver aquella trazabilidad legal, debido a que nosotros tenemos que mandar la documentación a la Xunta y la Xunta pues tiene sus departamentos legales y tenemos auditores que también nos revisan toda la documentación administrativa laboral todos los meses. Entonces, claro, necesitábamos tener esa seguridad jurídica, ¿no? Una vez que contrastamos todo, también hicimos un barrido de documentación con el tema de la administración, hablamos con la Seguridad Social, le mandamos la documentación para que vieran, bueno, pues que pasábamos del formato en papel a un formato digital
y lo mismo con el SEPE y con la Xunta, ¿no? Y, bueno, en ningún momento nos pusieron ningún problema, al contrario, ¿no? Nos dijeron que, bueno, que ya que estaba muy bien, incluso, bueno, al principio les chocó, pero inclusive hoy en día, por ejemplo, la Xunta, en los requerimientos que nos mandan, pues ellos también hacen la opción de la firma digital. Y nada, y al principio de todo teníamos, bueno, pues la implantación en 3 de nuestras empresas, ¿no? En primer lugar, en Meuler, como explicaba antes Ana, da asistencia personal a personas con discapacidad y gran dependientes. Entonces, claro, esas personas no tienen un centro de trabajo como podemos tener el resto de los que estamos hoy aquí conectados, ¿no? Esas personas trabajan en un domicilio de una de las personas que tienen contratado el servicio de asistencia personal con Meuler. Entonces, claro, eso era un problema porque teníamos a 2 o 3 compañeros o compañeras que iban Galicia adelante con sus coches a entregar los documentos de contratación laboral a esas personas y iban in situ a los domicilios, ¿no?, de los usuarios. Entonces, imaginaros cuánto tiempo se perdía en esa gestión administrativa. O sea, se perdía tiempo físico, se perdía dinero por el tema de gasto, pues, de peajes, locomoción, gasolina, etcétera. Y sobre todo el tiempo de los compañeros y las compañeras, que realmente no aportaba un valor añadido. Sus funciones y sus tareas a la organización solo era llevar un documento administrativo, ¿no? Entonces estábamos también perdiendo ese valor de recursos humanos, ¿no? Porque esas personas tenían que realizar realmente otro tipo de funciones. Entonces, la primera implantación fue en esa empresa y también en otros 2 centros especiales de empleo, Combina y Activa Social, que también tenían una casuística similar a Meuler debido a que una hace outsourcing y la otra es una empresa de ETT, de trabajo temporal. Entonces, pasaba lo mismo, ¿no? Aunque sí que tienen centros de trabajo esas empresas, sus trabajadores están cedidos a otras compañías. Entonces, también pues era una problemática que esas personas vinieran a Santiago de Compostela a firmar los contratos cuando a lo mejor, por ejemplo, uno estaba desplazado en Tui, por ejemplo, ¿no? Al principio de todo, con estas 3 entidades de Cogami, lo que se hizo fue la opción de lo que denominamos nosotros la firma telemática, ¿no? Mediante el aplicativo de Docuten, que es muy sencillo, o sea, es como si fuera un correo electrónico, un Outlook o un Gmail. Tú entras en el aplicativo de Docuten, es súper intuitivo, y adjuntas toda la documentación que tú quieras enviar, ¿no? Posteriormente, bueno, pues se hace el envío a ese trabajador o trabajadora y nosotros lo denominamos de manera telemática porque lo recibe en su propio correo electrónico. También previamente a empezar con esta implantación tuvimos que hacer una formación interna con la empresa donde se te explicaba este nuevo proceder y donde teníamos también que conseguir, bueno, pues los teléfonos móviles y el correo electrónico de los trabajadores o trabajadoras, los cuales, bueno, pues a veces, como explicaban anteriormente, no tenían ni siquiera un correo electrónico y tuvieron que hacérselo in situ para poder recibir documentación vía Docuten, ¿no? Y ese fue como el primer punto, el primer hito que tuvimos que hacer para implantarlo. Una vez que ya teníamos toda esta administración y esta documentación e información previa, pues empezábamos a lanzar mediante Docuten esta firma telemática donde los empleados reciben en sus correos electrónicos, en sus móviles, la información. La abren, es muy intuitiva, lo lees, ves 2 botones, un botón verde que pone aceptar y un botón rojo que pone rechazar, y una vez que le das a uno de los 2 comandos te da una firma, una verificación con un código OTP, como cuando vamos a la banca electrónica y tú quieres hacer un pago y, bueno, pues previo a que te quiten el dinero de tu cuenta bancaria, pues te mandan ese código de verificación de seguridad. Pues esto funciona igual. Nada, fantástico, o sea, pensábamos, teníamos ese recelo anterior conforme que a lo mejor, bueno, pues teníamos algún tipo de incidencia, etcétera, y nada, lo más, o sea, mínimo, y todo el tipo de personas que a lo mejor, bueno, pues no entendían muy bien cómo firmar, etcétera, ya a nuestros compañeros de las empresas les explicaban cómo proceder y siempre nada, se solucionaba correctamente y en torno a un 90% de todas las firmas que hemos enviado en la actualidad, que está en torno a 4.700 procesos de firma en el último año, bueno, pues un 90%, casi un 89 y pico, ha sido firmado o comprendido exitosamente. Bueno, pues una vez que teníamos esta parte implantada, la necesidad y la problemática la teníamos en el resto de organizaciones, en el resto de empresas y centros especiales de empleo. Entonces decidimos que teníamos que seguir implantándolo en esas compañías. Lo que pasa que
Por suerte, en esas empresas no teníamos esa casuística de la dispersión geográfica, sino que eran empresas, pues ya como estará el resto de estas personas, ¿no? Con sus centros físicos, donde todos los días esos empleados y empleadas van a trabajar a un centro físico, ¿no? Entonces, ahí decidimos cambiar la versión de firma digital y optamos por una firma biométrica. La firma biométrica, bueno, pues es un proceso que todos nosotros nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida, como cuando vas al banco y tienes que firmar allí en un dispositivo táctil o como cuando vas al Corte Inglés. Bueno, pues esto es igual. Nosotros mandamos toda la documentación del área de laboral al centro de trabajo. Previamente ellos tienen un dispositivo electrónico donde reciben esa documentación, se la dan a leer a sus trabajadores y nada, y allí hacen el proceso con un lápiz de firma. Las ventajas de este proceso frente al anterior es que aquí el 100% de los casos son firmados, ¿no? Porque ya no hay esa casuística de que lo reciba una persona y que a lo mejor, bueno, pues se pueda liar un poco, ¿no? Con el proceso de firma digital. Aquí ya directamente, bueno, pues la gente lee lo que contiene el dispositivo electrónico y ya, bueno, decide firmar o no. Y con todo esto, bueno, pues, ¿qué hemos ganado? Hemos ganado eficiencia debido a que tenemos todos los procesos de firma guardados en la nube, como explicaba antes Ana, donde nosotros recibimos en el momento que lo firman un email conforme esa persona ya lo ha firmado. De la otra forma, nosotros en Laboral lanzábamos los documentos y a ver cuándo vuelven. Era así nuestra filosofía. De hecho, teníamos como una especie de triángulo de las Bermudas donde a veces ni recibíamos alguna documentación, ¿no? Y nos la tenía que enviar el cliente interno varias veces para poder recibirla. Entonces, aquí ya sabemos, ¿no? In situ que ya han firmado. Luego también nos da esa seguridad de que aunque nuestro sistema informático cayese, aunque lo que tengamos guardado nosotros en red por lo que fuera desapareciera, siempre tenemos ese backup por parte de Docuten de toda la documentación que tenemos firmada. Entonces, bueno, pues eso también fue una de las cosas que nos aventuró, ¿no? Que nos animó para poder realizar este cambio de la digitalización. Otra de las ventajas que tenemos es que sabemos sí o sí que cuando una persona empieza a trabajar ya tiene su contrato firmado. Entonces, eso también nos da una seguridad, bueno, pues en caso de hablando en términos de relaciones laborales, hay un accidente in itinere, un accidente de trabajo, bueno, pues ya sabemos que la documentación la tenemos en regla, ¿no? Y luego también, bueno, pues hoy en día, como todos ustedes saben, pues tenemos inspecciones de trabajo, visitas, donde te pueden requerir algún tipo de documentación y claro, antiguamente cuando trabajábamos en formato en papel, bueno, pues había todo ese tema de vamos a buscar la documentación, falta este contrato, ¿dónde lo tenemos? Vamos a pedirlo. Bueno, podías no quedar bien de cara a la administración pública. En este momento nosotros lo tenemos todo guardado, en caso de que viene inspección de trabajo, pues nada, es tan sencillo como mostrárselo y ya estaría ese problema resuelto. Luego, pues, como comentaba al principio de mi ponencia, hemos ganado a 2 o 3 compañeros de las empresas que se dedicaban a llevar esos contratos por Galicia adelante. Entonces, ahora esas personas sí que nos crean un valor añadido en la organización con sus conocimientos y sus funciones, ¿no? Cuando antes, bueno, pues lamentablemente haciendo ese reparto de documentación, pues quizás no le estábamos sacando ese rendimiento al talento que esas personas poseen, ¿no? Y luego, bueno, pues todo el impacto ecológico, todo el ahorro de papel, el ahorro de usar un coche, la gasolina, las emisiones de CO2, o sea, también, bueno, pues usar Docuten y digitalizar también tiene una responsabilidad medioambiental que, bueno, cada día es más importante en la sociedad. Y nada, y en la actualidad tenemos en torno a 4.700 procesos de firma. Sí, Mónica, ¿me puedes poner la cuarta? La cuarta transparencia, por favor. Pues nada, lo que os comentaba. La ves ya, ¿no? Sí, ya la veo. Gracias. En el último año tenemos en torno a 4.400 procesos de firma, los cuales en torno a un 85% han sido firmados correctamente sin ningún tipo de incidencia. Un día hablando con Docuten decían que es un caso de éxito cuando nos movemos en torno al 90% y nosotros, bueno,
con ese 85%, pues creemos que también estamos dentro de esos casos de éxito, bueno, porque como comentaba antes, ¿no? El perfil de trabajadores y trabajadoras que tenemos, pues no es de un entorno digital, ¿no? No es como si trabajas en una empresa, pues seguramente como Docuten, donde la plantilla sea más joven que la que tenemos nosotros en el grupo COAM. Y luego en el último cuatrimestre del año 2021, en los centros especiales de empleo que tenemos firma biométrica, bueno, hemos lanzado 70 procesos de altas de gestión laboral y, bueno, como podéis ver, tiene un retorno bidireccional donde también tenemos 70 procesos de bajas, ¿no? Bueno, nuestra casuística siempre es pues aquellas contrataciones por incapacidades temporales, coberturas de vacaciones, licencias, etcétera. Y luego en las empresas que tienen la firma telemática con código de verificación OTP, pues han lanzado procesos de altas de 46 personas, 13 en activa y 145 en Meular. En total, bueno, tuvimos unos procesos de 274 procesos de alta administrativa. Y los procesos de baja también son de 283. Bueno, como podéis ver, la gente que entra sale para hacer esa cobertura que os comentaba. Y nada, y eso pues sería nuestro ejemplo y nuestra explicación de nuestra implantación, de nuestra digitalización con Docuten, y estamos encantados. Una de las cosas que me gustaría reseñar y que creo que es importante que sepáis es que tiene muy buena cobertura de backup a la hora de algún tipo de duda, de mira cómo hago para digitalizar o cómo hago para implantar este 145, que sea ya una plantilla automática que puedan cubrir in situ y que no tengamos que cubrir a nosotros o que la cubra un software de nómina. Y es una maravilla el servicio que ofrece Docuten a los clientes, y la verdad es una de las cosas que también estábamos pues con miedo, ¿no? De decir, esto es nuevo para nosotros, podemos tener dudas, bueno, a ver si el proveedor es majo y nos resuelve, y sí, por encima de nuestras expectativas. Y nada, si tenéis algún tipo de consulta para mí, para Ana o para Mónica, pues nada, estaríamos encantados de resolver todas vuestras dudas. Gracias. Pues muchas gracias, Nayara. Y nada, os damos la oportunidad, si queréis, de escribir las dudas que tengáis a través del chat que tenéis en el lateral de la plataforma. Y si no, os voy a volver a dejar mi email por aquí por si queréis mandarnos cualquier cuestión por email. Estaremos encantados de ayudaros, tanto como para Ana y para Nayara como para mí. Yo les haré llegar las preguntas y os contestaremos encantadas. Y nada, muchísimas gracias, chicas, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti. Seguimos en contacto. Y a ver, espera, que alguien está escribiendo. No sé si va a ser alguna pregunta. Muchas gracias. Pues nada, de nada, José Luis. Y nada, vamos hablando, y muchísimas gracias a todos los asistentes por participar en este webinar.